El Colegio Psicopedagógico Carl Rogers presenta la temática Historia de la tabla periódica, a cargo del docente Luis Carlos Vargas Joya, ingeniero químico UIS. Recordemos que Historia de la tabla periódica es temática del grado séptimo. Historia de la tabla periódica. La tabla periódica es el modelo que agrupa todos los elementos químicos naturales y artificiales conocidos hasta el momento, los cuales están organizados de forma creciente según su número atómico, cada uno ubicado dentro de un recuadro, el cual informa sobre el nombre del elemento, su número atómico, su símbolo, su configuración electrónica y otras propiedades químicas. A través de los años y a medida que el hombre avanzaba en nuevos métodos de supervivencia y nuevas formas de conocimiento, fueron descubriendo materiales en la naturaleza que les eran útiles para su diario vivir. Nos referimos a los metales usados desde la antigüedad, así como también algunos minerales como el carbón fueron apareciendo en el uso común de las personas. Pero fue en los años de la Revolución Industrial donde se impulsó la necesidad de extracción de metales y su identificación, lo que dio inicio al descubrimiento de la mayoría de los elementos que se conocen al día de hoy. En la parte derecha, como pueden observar, hay algunos ejemplos de elementos químicos. Más que todo son metales. Tenemos al oro, al platino, la plata, el rodio y por último el paladio. La evolución de la tabla periódica rige a partir del año 1786 a cargo del químico francés Lavoisier, quien intentó organizar los 30 elementos conocidos hasta el momento, clasificándolos como elementos metálicos, no metálicos, gases y térreos, de acuerdo a sus propiedades. En el año 1829, el químico alemán Dobereinier constató que ciertos grupos de 3 elementos, o sea, dichosos, o la palabra conocida son las tríadas, poseían propiedades semejantes. Más adelante les voy a comentar en qué consisten las tríadas. En la parte derecha se encuentra la imagen de cada científico. En el año 1864, el químico inglés Newlands comparó los elementos con las notas musicales. Observó que las propiedades de los elementos parecían repetirse cada 8 elementos, cuando se les organizaba en orden decreciente de masa atómica, o sea, cuando estaban disminuyendo su masa atómica. Esta ley se conoció como ley de las octavas. Después vamos a ver lo que significa la ley de octavas. En la parte derecha está la imagen de Newlands. En 1830 hasta 1907, Julius Lothar Meyer, químico alemán, de 1830 a 1895, y Dmitri Mendeleev, químico ruso, de 1834 a 1907, desarrollaron cada uno sus propias versiones de la tabla periódica. Ambos reconocieron un patrón repetitivo en los elementos químicos conocidos hasta la primera mitad del siglo XX. En 1864, Meyer publicó su tabla de 28 elementos por primera vez en 1864, basándose en la masa atómica y las propiedades químicas de los elementos. Mendeleev arregló los elementos según su masa atómica y dejó espacios en blanco, prediciendo la existencia de elementos que aún no se habían descubierto. Esto le hizo ganar el reconocimiento como padre de la tabla periódica. En 1913, Henry Moseley, de 1887 hasta 1915,
estableció el concepto de número atómico como el aspecto clave en la organización de la tabla periódica moderna. El número atómico es el número de protones en el núcleo. Ahí está su imagen. En 1945, Glenn Seaborg, desde el año 1912 que nació hasta el año 1997 que murió, sugirió que los elementos a partir del actinio, el número 89, debían ser considerados en las tierras raras. Seaborg también contribuyó a la creación de las series de los lantánidos y antínidos. Son las que se encuentran en la parte de abajo de la tabla periódica, las tierras raras, que son los periodos representados debajo de la tabla periódica, lo que les acabé de decir. La tabla periódica de los elementos químicos actualizada data desde 28 de noviembre del 2016 e incluye en esos momentos, a esa fecha, los elementos 113, que es tennessine, 115, neonium, 117, moscovium y 118, oganeson. Recordemos que a medida que avanza el tiempo van descubriendo nuevos elementos, están compuestos por naturales y también artificiales. Listo, niños. Esa es toda la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen día.